Jo soc Sharon Ondedeu, soc l'abuela de Sansan i vaig néixer en l'any 1948. Feia 3 anys que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, el mateix any en el que se va casar ma mare i mon pare. En l'any 45 se van casar. I jo, pues, d'aquesta època prèvia als 50, l'únic que puc contar és lo que he després de lo que m'han contat i de lo que he llegit. Però jo del 48 al 50 tenia 2 anys i no tenia records. Després jo vaig estudiar, vaig fer la llicenciatura de matemàtiques, vaig fer les oposicions i he treballat 35 anys com a catedràtica de matemàtiques en diversos instituts. He treballat també per la innovació de les matemàtiques, perquè les matemàtiques que arrastràvem eren paregudes a les de la postguerra i n'hi havia que modificar tot això. I, bueno, encara me dedique a divulgar les matemàtiques quan tinc l'ocasió. I ara parlarà ella i explicarà una miqueta la seva... No res, jo vaig néixer en Lorca i allí vaig estar fins als 15 anys. I als 15 vam vindre així a Castelló i no teníem ni on caure morts. I me van posar a servir. I jo pues, servia i menjava allí i d'això. I ma mare i els meus germans pues, també s'apanyaven com podien. No res. I després pues, me vaig casar i vaig viure molt a gust 10 anys. Vaig tindre les 2 xiquetes i era molt feliç. Però als 10 anys el meu home es va posar mal. I al posar-se mal, pues, la vida ja no era igual. Me vaig posar a treballar, en casa fer el que me manaven, fer sujetador, fer faixes i treballar bé. I així pues, le vaig donar estudis vaig ajudar a donar estudis a les xiquetes i abans Isabel Moreno Jordán. Molt bé. I vaig néixer el 1924. Vale. A la Wiwi? Vale. Escolta'm. Vale. És la pregunta que t'he comentat abans sobre les sensacions que tenies i quin era el panorama de la dona en l'època i què pensaves tu de tot això? Pues jo, com no havia vist altra cosa, més de que fins que vaig néixer, que manava el pare, la mare no manava res. El pare havia de fer el que dia el pare. Me vaig casar i fer el que dia l'home. Ja. Jo, duenya i d'això, pues no he sigut mai. Soc ara. I la gent, la societat, lluitava contra això o directament complia les normes socials i no ficava resistència ni res? O sí que lluitaven? N'hi havia algú que lluitava per canviar això? Primer, pues la gent feia lo que ve. Las mujeres estaban contentas con lo que hacían los hombres. Con ser la señora de... ¿Tú quién eras? ¿Tú quién eras cuando te casaste? Yo, la señora de Nomdedeu. Oh, fíjate. Pero no era la señora de Nomdedeu. Que la obligaran. Ella estaba orgullosa de ser la señora de Nomdedeu. Es lo que se estilaba entonces. Y las demás mujeres que ella tenía alrededor también. Aleshores, tu en això estaves contenta, no? Ja t'ha dit que aquests primers 10 anys són els més feliços que ha passat. Claro. Bueno, muy bien. Pero es que, com antes, me ho vaig passar més malament, perquè entonces me ho vaig passar un muntó malament, pues això me pareixia més bé. Ja, bueno, sí, t'entenc. Ara, conforme és la vida, pues me pareix millor, perquè per lo menos una dona pot decidir y fer y saber lo que té que fer. Sí. Entonces, no. Sí. Tenies que demanar permís per tot. Vale, pues la següent pregunta, vale.
És per a la Welly, esta sí. Això és per mi? Sí, és la que t'he comentat abans. Vale. Em podries parlar sobre l'ensenyança i l'adoctrinament del nacionalcatolicisme? I després, quins trets destacaries que et varen marcar de manera personal, experiències pròpies? I bueno, sí, conta. Bueno, en la época dels 50 als 60 jo tenia de 2 anys a 12. Va ser el temps que jo vaig estar en primària, perquè jo vaig fer l'ingrés en l'institut als 11 anys. O sigui que només en l'any 59 vaig passar a l'institut, però la resta de la dècada dels 50 jo estava en l'escola primària. I l'escola primària d'aquesta època era absolutament un adoctrinament del nacionalcatolicisme. Les mestres tenien, per ser mestres, primer tenien que fer un curs en la secció femenina que era com si diguérem l'exèrcit, però per les dones. En l'exèrcit ensenyaven als homes el que tenia que ser un home de aquella època i en la secció femenina ensenyaven a les dones el que tenia que ser una dona d'aquella època. Per una dona d'aquella època, el que ens ensenyaven coincidia en el que veiem en les nostres mares. És a dir, el rei de la casa és l'home que és el que trae l'alimento a la casa y la mujer está en casa y tiene que tener la casa como los chorros del oro, a los niños los tiene que educar como le diga el marido y no puede levantar la voz. Cuando habla con el marido, el que manda es él, el criterio de la casa es el de él y la mujer tiene que estar guapa y arreglada para cuando venga él, por muy cansada que haya estado durante el día. O sea, que tú a los 10 o los 12 años pues podía ser más o menos rebelde, pero lo que había es lo que había. Yo era rebelde. Ya, sí, lo sé. Yo era rebelde, no solo como mujer, sino como persona. Yo no me planteaba que por ser chica tuviera que ser mi vida diferente que la de los chicos. No me lo había planteado nunca. Y era rebelde pues hasta el punto de que un día le cayó una peseta a mi padre en el suelo y me dijo, recógela. Y yo le dije, a mí no me ha caído. Y entonces él me dijo, pero tú eres mi hija y tienes que recogerla. Y yo le dije, pero a ti no te pasa nada, te puedes agachar a recoger tu peseta. Vaya. Y entonces me dijo, si no la recoges, te ataré a la pata de la mesa. I me ató a la pata de la mesa. Ja era. Havent treballat com a docent durant més de 30 anys i sent catedràtica de matemàtiques i divulgadora, etc., quines són les diferències més notòries entre l'educació del franquisme dels anys 50 i els dels anys, bueno, i l'educació dels anys posteriors al franquisme? Tu que la coneixes, claro. En quant a l'ensenyança, perquè són dos conceptes diferents, en quant a l'ensenyança, era una ensenyança en el postfranquisme autoritària. Totalment autoritària. Això se pot veure en el... Bueno, n'hi ha un llibre molt interessant que se diu El Florido Pencil, que explica com era l'escola d'aquella època. És molt bonico, molt divertit, és humorístic, però explica perfectament com era l'escola d'aquella època. Era un ensenyament completament autoritari. La mestra tenia un llibre que era una enciclopèdia i ahí estaven totes les assignatures. I cada dia tocava una cosa i la mestra en la pissarra explicava lo que tocava ese dia, ella explicava lo que tocava ese dia i tu tenies que contestar si podies dir al peu de la lletra millor que d'una altra manera, perquè de lo que se tratava era de obedecer. L'ensenyament en si mateixa ja era un adoctrinament del comportament, perquè tenia que ser dependre de memòria per poder-ho dir de memòria perquè no te'n podies anar ni d'una coma perquè si no és que no havies estudiat bastante bien. Yeah. I en aquest ensenyament entraven assignatures normals, pues, les matemàtiques i la llengua, la història, la geografia, però tenia una importància bàsica en tota la vida escolar la religió catòlica. Quan arribàvem, se tenia que cantar el cara al sol. Izaban la bandera y se cantaba el cara al sol. Entrábamos en clase, se rezaba, todas de pie, y entonces nos sentábamos. Y un día a la semana
era un día de estudiar los evangelios, que era el sábado por la tarde. Te estoy contando lo de la década de los 50, que era mi enseñanza primaria, era la escuela básica, ¿vale? O sea que además de todo el adoctrinamiento político y religioso que recibíamos, más una enseñanza que era política porque vivíamos en una dictadura y en el colegio se repetía el mismo tratamiento, era todo autoritario. Y a la maestra no le podías decir ni media palabra porque lo que ella decía iba a misa. Como en casa, que lo que decía tu padre iba a misa. Claro, eso a partir de los 60 empezó a cambiar. Y en los años 70 ya hubo un movimiento muy grande de renovación pedagógica en todas las materias, también en matemáticas. Pero eso no significa que hubo un movimiento de renovación pedagógica y que se produjo una renovación pedagógica. Había un movimiento, había mucha gente con intención de hacer esa renovación, pero una gran parte del profesorado, primero que eran políticamente de derechas y estaban de acuerdo con la ideología de aquella época del postfranquismo, digo del postfranquismo, no de la posguerra, y segundo que era más cómodo dar la clase lección tal, la maestra la dice, hace unos dibujitos en la pizarra que son iguales que los que hay en el libro y tú te lo aprendes de memoria y luego lo cantas al día siguiente. Eso era más cómodo que lo que la renovación pedagógica pretendía, que era ayudar a que el alumnado creciera siendo crítico y aprendiendo desde su propia experiencia y desde su propia reflexión y desde sus propios intereses, no desde la autoridad como se hacía en la década de los 50. Hay una diferencia abismal entre una manera y la otra, pero actualmente todavía existen los dos modos, coexisten las dos maneras, porque en España coexisten las dos Españas. I me queda una altra pregunta. Vale? Per a la Wiwi, me pareix perquè també és sobre el mateix. O sigui, eres molt xicoteta tu. M'escoltes? Sí. Vale. Durant l'època de Franco n'hi havia censura i repressió cap a la publicació de llibres, el cinema, etc etc. I estava també lo del nodo, que era la publicitat de Franco i de tot, sí. Exactament, això, molt bé. Pues, n'hi havia alguna forma de sobrepassar aquesta censura o no? O se censurava i tu això no ho veies ni en pintura? Y esa censura tenías que hacer lo que te mandaban. Ya. Y si no te hacías lo que te mandaban, te castigaban. Por eso mucha gente ha padecido mucho porque los han sentenciado a cosas que no han hecho. Ya. Sí, sí. Si no era la vida, no podías levantar la voz a nadie. I sobre, per exemple, tu, ara quan veus la tele, en plan, en temes de pel·lícules o sèries, veus alguna diferència en la clase de películas que ficaven en el cine? Sí, porque entonces la censura no dejaba hacer muchas cosas. No se podía, los artistas no se podían dar ni un beso. No. Això és el que vull que me conteu, una miqueta. Sí, antes la censura no dejaba hacer nada. Las películas que se veían aquí eran las películas que se hacían aquí, que eran así como un poco de pueblo. Había algunos directores que eran muy inteligentes y hacían como una crítica social, pero la población no se enteraba de que aquello era una crítica social porque la gente no tenía formación. Yeah. Había otras personas que tenían más posibles y habían estudiado y tal, y esas personas podían ser de un bando o del otro, y entonces sí que tenían más capacidad para criticar, para descubrir la crítica que había en aquellas películas, como por ejemplo Bienvenido Mr. Marshall. Pero el resto de la población veía Bienvenido Mr. Marshall como el que era una película de entretenimiento y punto. Se reían del alcalde porque tenía la facha que tenía, pero no analizaban todo el mensaje de la película.
Ya. Y al teatro, pues al teatro aquí lo que venían eran varietés. El otro tipo de obras de teatro solían ser obras de teatro de tipo costumbrista que hacían a lo mejor alguna compañía local, Ya. cosas costumbristas y de risa, ¿no? Cosas Sí. de risa. Desde luego nada que ayudara, nada de lo que el verdadero teatro debe hacer. El teatro es un lugar de aprendizaje y de crítica social para la sociedad, para la gente que va a verlo. Eso es lo que debiera ser el teatro. En aquella época era teatro de disuasión, de distracción, de que la gente no pensara en nada. Porque si pensaban en algo, a poco que pensaran se descubría lo que había. Ya. Se trataba de que la gente no pensara. Por eso estaba la censura. Que no es que censurara solo las escenas más o menos eróticas. Ya. Censuraba cualquier trozo de película que pudiera abrirle los ojos a la gente. Ujú. Entonces había mucho miedo, entonces había mucho silencio, no se podía hablar de política. Tu abuela todavía se pone nerviosa hoy en día cuando se habla de política. Como uno dice una cosa, el otro dice la otra y no están de acuerdo, están riñendo. El Nodo era una película de propaganda de Franco y de su régimen. Sí, sí. Salía hasta cuando Franco iba a pescar truchas, que ni las pescaba ni nada porque había uno que cogía la trucha y se la enganchaba en el anzuelo. O sea, y que si inauguraba un pantano, o que si se iba a la procesión del Corpus bajo palio, o que si pasaba revista a las tropas, o que si había condecorado a no sé qué general, que a lo mejor era uno de los más matarifes de la guerra. Ya. ¿Y tú, Wiwi, te'n recordes algo del nodo o no? Yo me recordé que eso, antes de comenzar la película, pues hice el nodo y No allí, tenías más remedio que ver el Nodo. sí, sí, Era propaganda política. Propaganda fascista, porque era un fascista. Entonces era propaganda fascista. Pues moltes gràcies per la vostra col·laboració. Estic molt contenta d'haver pogut agafar els vostres testimonis i les vostres experiències i això, que us vull molt. Nosaltres també te volem molt, carinyo. a montó, cariño. I moltes gràcies per haver-nos fet les preguntes i haver-nos donat l'oportunitat de ficar-li veu a una època fosca i silenciosa.